¿Qué tal, amigos televidentes? Un placer reencontrarnos nuevamente a través de CTV2, a través del canal cooperativo en la ciudad, con esta propuesta que es En Camino, el desafío de transformar. Ya en este mes de septiembre, ya con la primavera, mes especial, ¿no? La celebración del Día del Estudiante, el Día del Profesor y del Maestro. Quisimos estar con un hombre muy llegado a lo que es la actividad deportiva dentro de la ciudad de Las Varillas. El querido profe Roberto Ruña Alessandria. Una vida ligada al deporte que, más allá de la docencia, hoy todavía sigue aportando para que el deporte de Las Varillas siga creciendo. Nos metemos para conocer un poco la vida del profe Roberto Alessandria. Profesor Roberto Alessandria, el agradecimiento antes por recibirnos, profe, y en este mes de septiembre no especial, el Día del Profesor, el Día del Estudiante, el Día del Alumno, el Maestro. Bueno, queríamos un poco, querido Ruña, contar un poco tu historia, tu vida, ¿no? Siempre ligado a lo que es el deporte de Las Varillas. Hablar de Alessandria, de hermano Alessandria, es hablar un poquito también de todo el deporte. Profe, bueno, ¿cómo se inicia esta parte tuya, recibido de maestro, a la parte estrictamente deportiva? Bueno, nosotros asistíamos al Vélez Sarsfield, al colegio Vélez Sarsfield. Y en esa época practicábamos lo que podíamos, fundamentalmente fútbol, íbamos a jugar y algo de básquet, nos enseñaron a jugar al básquetbol. Yo me decidí por el magisterio. Éramos dos varones, me acuerdo, que el Cacho Pendino y yo, y cuando nos recibimos de maestro, bueno, después existía la posibilidad de empezar a trabajar, a dar clases, en fin. Pero al año siguiente, el escribano Morelli me manda a llamar y me ofrece el puesto de profesor de educación física del colegio Vélez Sarsfield. Eso debido a que, primero porque, bueno, había muy pocos profesores en esa época, la mayoría eran todos médicos, abogados, bioquímicos, escribanos, eran muy pocos los profesores, y acá habían venido algunos profesores de educación física. Lo que pasa es que trabajaban cierto tiempo y después conseguían un empleo de mayor cantidad de horas o de mayor dinero y se iban. Y bueno, entonces quedaba pendiente la materia, a lo mejor por 2 meses o 3 meses, o por lo que faltaba del año. Y bueno, fue en el año 58 que empecé a dar clases en el colegio Vélez Sarsfield. Un poco nos habíamos entusiasmado con los torneos de atletismo y lo habíamos visto o habíamos participado cuando los hacía el Club Almafuerte, posteriores a la iniciación de estos torneos, los torneos de Evita, que tuvieron mucho ruido en esa época. Y en los años 50 Almafuerte hizo 2 o 3 años, no recuerdo cuánto, varios torneos, y en la misma modalidad que posteriormente lo hicimos nosotros, no inventamos nada nosotros. Y bueno, empezamos en el colegio con deporte, fundamentalmente con atletismo, y jugábamos algo de básquetbol también. Era salir un poco de los deportes tradicionales, como bien lo mencionás, el fútbol, el básquet, para insertarse en el atletismo. Sí, lo que pasa es que el fútbol lo hacíamos como una recreación, no lo enseñábamos al fútbol. En cambio al básquetbol sí, lo formábamos y lo fundamentábamos al básquetbol, y muchos de los chicos que jugaron en esa época al básquet aprendieron a jugar al básquet en el colegio.
Después se fueron a los clubes y fueron figuras en los clubes, algunos y otros siguieron jugando en los clubes. Pero bueno, tuvimos qué sé yo, la visión de decir fútbol se juega en cualquier lugar, en todos los campitos. Entonces, no es que no jugábamos al fútbol en el colegio, simplemente que no lo tomamos como materia así de enseñanza, de formación, ¿no? Profe, comienzan los torneos, se empieza la organización de los torneos intercolegiales, en lo que hace al atletismo, se comienza con la organización. Claro, justo más o menos en esa época empieza, nosotros éramos nacional, era colegio adscripto a San Francisco, pero éramos nacionales. Y de la nación empezaron a hacer competencias intercolegiales que tenían 3 o 4 etapas. ¿Cómo es ahora? Es similar al Juego Cevita. O sea, eran la etapa local. En esa época no teníamos mucha etapa local porque no había competencia. La única competencia que había local era entre el Vélez Sarsfield y la Escuela Industrial, que también era nueva y tenía poca gente. Después la Escuela Industrial se hizo mucho más grande y tuvo mucha cantidad de alumnos, ¿no? La parte zonal y después el regional, que no era provincial, sino que era regional, que correspondía a 2 provincias, a la provincia de La Rioja y a la provincia de Córdoba. Entonces, llegábamos a la etapa regional y un año íbamos a Córdoba, a la ciudad de Córdoba o a Embalse, pero más fundamentalmente íbamos a Córdoba. Y otro año íbamos a La Rioja. Por eso nosotros empezamos a viajar a La Rioja, y el primer viaje que hicimos a La Rioja, que yo lo recuerdo porque lo han hecho varios chicos que ya no han dejado de ser chicos también, que son muy grandes, y algunos de ellos ya lamentablemente no están más, pero fuimos en el año 62, si mal no recuerdo, a La Rioja. En el año 62, y te puedo nombrar algunos de los muchachos de acá de Las Varillas que fueron, el Rico Mércol, el Tizo Tolosa, un muchacho Rópolo que ya falleció, de Las Varas había ido Lambrecht, Faraudo, y bueno, me voy a olvidar de algunos seguramente, no sé si ya había viajado o era muy chico todavía el Doro Camoleto. Ese fue el primer viaje que se hizo al torneo regional. Y siguieron siempre, y seguiste vos especialmente en tu profesión, bueno, dedicado al atletismo, siempre en el establecimiento educativo, o también ya te fuiste volcando a otras instituciones, porque, bueno, fuiste jugador de fútbol, fuiste preparador físico de fútbol, fuiste técnico de básquet, fuiste jugador de básquetbol. Sí, lo que pasa que, bueno, lo hacíamos todos, es como algo específico, como vos en la parte periodística, digamos. Nosotros específicamente nos dedicamos al deporte, dábamos las clases de educación física y después volcábamos, o empezamos con mi hermano a volcar la parte de atletismo de los colegios, cuando empezó ya el Subiría, y con el Industrial, que yo daba clase en el Industrial y en el Vélez, y mi hermano en el Subiría, a llevar a los chicos a nivel federativo. Nos fuimos a Córdoba, hablamos con la gente de la federación, nos asociamos con el nombre del Club Atlético Huracán y empezamos a competir en los torneos federativos con la misma gente que teníamos en los colegios, o sea, con la actividad. ¿Qué es lo que se tendría que hacer ahora? Porque ahí tenés todos los chicos, en el colegio están todos, no se te escapa ninguno. Y bueno, eso, pero con una mentalidad, yo creo que en ese aspecto, una mentalidad bastante amplia, en el sentido de que llevamos muchos chicos a competir. Claro, fue un poco lugares. Un poco el comienzo del atletismo, así entre comillas, en serio, de la ciudad de Las Varillas, profe. El atletismo masivo era, más allá de la capacidad o de la calidad individual de cada uno de los que hacía deporte.
por ahí teníamos uno que si no salía primero salía segundo, pero también teníamos 4 o 5 que salían, si no salían últimos, salían anteúltimos. Pero bueno, el deporte no solamente se practica como una actividad competitiva, también se puede practicar tranquilamente como algo recreativo, como una actividad que te mantiene en estado físico, te da buen aspecto, te da salud, qué sé yo. Hay un montón de cosas que ayudan a todo eso. Querido profe, bueno, háblame un poco de el fútbol. Jugaste en Huracán, fuiste preparador físico. ¿Cómo fueron esos años en el fútbol del Runi Alessandria? Bueno, yo era media pica piedra en el fútbol, pero bueno, me tocó jugar con... Era uno de los rústicos usted, ¿no? Por la historia, yo no lo vi. Con gente que jugaba bien al fútbol, tuvimos una época, y después que tuvimos una época muy linda en el club de 10 años de compañerismo, de amistad, qué sé yo, de una relación muy linda. Y bueno, eso pasó y después empezamos ya... Yo nunca me dediqué a la parte futbolística. Lo que pasa es que a veces como en el club estaba permanentemente, me buscaban para que les diera una mano con la parte física y en determinados campeonatos me puse a trabajar y a darles una mano con lo que era la preparación física. Por ejemplo, hubo unos años que cuando Huracán entró era como un argentino C más o menos, que jugó, bueno, yo ahí 2 o 3 años hice la preparación física, un año que estaba Beltrami como técnico, que fuimos a jugar contra Sportivo Belgrano, contra Estudiantes Río Cuarto, contra un equipo de La Rioja, bueno, y Huracán, qué sé yo, hizo un campeonato regular, digamos así, en un buen nivel, ¿no es cierto? Y en la parte del básquetbol también, yo creo que te atraía un poquito más también la parte de básquetbol, porque también lo practicaste, Ruño, y también lo dirigiste a Huracán. Sí, el básquet lo jugué mucho más que el fútbol, el básquet lo jugué hasta los... Ya no era tan rústico ahí. 40 y pico de años, sí, porque me gustaba mucho jugar al básquet. Y el básquet fue el primer deporte que hizo Huracán, digamos, cuando empezamos en el club a hacer ese movimiento encabezado por el doctor Roland. Roland venía de San Francisco y entonces él tenía una relación, como lo conocían todos, el que lo conoció a Roland sabía cómo era, que andaba con todo el mundo y hablaba. Bueno, nos resultó fácil entrar en San Francisco y jugamos 2 años, 60 y 61 en San Francisco, en básquetbol. Después se había complicado mucho porque era difícil jugar, ellos no querían venir a jugar de visitante acá, teníamos que ir a jugar allá, en fin. Después salimos mucho a jugar, después se hacían como los campeonatos de bocha, se iba a jugar a la mañana, por ejemplo, y se volvía a la noche o a la tarde, según ganaras 1, 2 o 3 partidos. Y eso nos permitía después organizar, organizábamos nosotros los campeonatos que duraban todo el día, sí. Y traíamos gente de varias provincias, venía gente de Sunchales, venía gente de Mortero que íbamos, pero también venían de Cañada de Gómez, que supimos ir a jugar, íbamos a jugar a Fábrica Militar del Río Tercero también, en fin, Belville, por ejemplo, buscábamos donde había básquet. Bueno, de Villa María también venían mucho, ¿no? Había mucho una relación bastante linda. ¿Y jugaste bastantes años al básquet, Ruña? Sí, jugamos varios años y también entrené mucho en el básquet Huracán. Ganamos un campeonato en Villa María, una apertura ganamos. Bueno, ahí con un grupo de chicos que andaban bien, que después fueron, creo que los formadores del equipo de Almafuerte, porque nosotros se terminó ese año, prácticamente fue el último año que hicimos básquetbol, con el Darío Laera, con el chico Perazzi, con el con el Pío Calvo, con el Pablo Aguemo, con y los chicos teníamos, el Carlitos Osa, los
los míos, y ahí también jugaba, en infantiles llegó a jugar, Oberto también jugó, no sé si unos meses jugó también en esa edad. Y después formamos también, estuve también en la escuela de Huracán, haciendo un poco, íbamos con 3 o 4 categorías, viajábamos. Pero bueno, siempre con el problema económico siempre estuvo de por medio, ¿no? Que se complica la cosa. La pausa para compartir nuestros anunciantes en este camino y en esta historia de Roberto Ruña Alessandria. Quédese con nosotros, no se vaya, que ya continúan relatándonos su vida en el deporte de la ciudad. Fuiste un luchador, Ruña, y tuviste una participación activa, como te decía, que a pesar, bueno, de poder estar un poquito tranquilo, todavía esa pasión la llevas adentro, porque ahora seguí con el básquet, reflotaste una liga zonal, y creo que esto es importante, que no te quedas quieto. No, no, en realidad es que, qué sé yo, uno tiene conocimiento más o menos, pero no, de ninguna manera me puse a entrenar ni nada por el estilo. Yo veía que en Huracán tenían un grupo de chicos que iban a jugar y estaba el Pablo Aguemo entrenando, y hacía unos años y hacían amistosos, por eso se juntaban 3 o 4 equipos, y me arrimé al club y les tiré la idea de por qué no, en lugar de seguir jugando así partidos amistosos, por qué no hacemos la liga. Y bueno, entramos a hablar a los pueblos vecinos y concretamos la liga con 8 equipos. Nosotros ingresamos con un equipo más, y, que era el equipo B, con los veteranos que iban a jugar y algunos chicos nuevos. Y bueno, ya después, como se agregó un equipo más, ya con 8 equipos, ya nosotros, ya los veteranos no querían jugar más, porque viste, tenían un montón de compromisos que tenían que entrenar y a veces no podían. Y bueno, seguimos jugando, esa liga ya tiene 5 años, y llegamos a tener 13 equipos, porque se agregaron pueblos como Río Segundo, Calchín, a la base que tenía, que era vino Pozo del Molle, que Pozo del Molle había venido primero con los veteranos, después vino con el equipo de primera, Almafuerte se agregó también. Y bueno, después el drama es que los pueblos de la zona esta siempre han tenido el mismo problema, no hay formación, no se entrena a los chicos, y entonces pasan los años y el que juega a lo mejor juega 2 años, y al tercer año ya es un poco grande, ya tiene otra actividad, y bueno, ¿qué es lo que pasó un poco con Zacanta, por ejemplo, que fue uno de los equipos que inició la liga y que ahora ya no está, por ejemplo, porque se le han puesto grandes 4 o 5 muchachos y no tiene cómo reemplazarlo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el apodo de Ruña? Esto no lo sé, ¿eh? Esto está fuera del libreto. Tampoco, no sé. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? Qué sé yo, tiene A usted le gusta mucho de protestar, era medio protestón, calentón, digamos, sí. Y de ahí le quedó Ruña. La palabra justa es, soy una persona temperamental, esa es la realidad de las cosas. Entonces, bueno, a veces, qué sé yo. ¿Pero no sabe quién te bautizó? No, la verdad que no sé. ¿Te empezaron a decir Ruña? Como le dicen a mi hermano Moncho, a mí me dicen Ruña, qué sé yo, pero de ahí no, ahí quedó la cosa, no sé, sinceramente no sé.
Hablaba del Moncho y hablaba también de tu familia, ¿no? Porque también todos tus hijos, bueno, deportistas, o sea que siguieron el camino de Roberto, todos. Y los nietos. Los chicos míos fundamentalmente han jugado al fútbol, bueno, qué sé yo, han practicado todo el otro deporte. El Pucho estaba en las inferiores de Central y venía a jugar al básquetbol acá porque le gustaba. El Javi, cuando dejamos de jugar al básquet, él jugaba al fútbol, pero jugó 1 o 2 años en Almafuerte al básquet, porque nosotros no teníamos básquet. El Meña jugó a todo. El Meña, no sé a lo que no ha jugado el Meña, es un tipo que regular, sigue gustando regular, ahora, pero insiste. No, el Meña tenía condiciones para jugar. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, a veces se da y a veces no se da el deporte, sí, pero... Y bueno, pero fundamentalmente han practicado deporte, más que han llegado a jugar muchos años y fundamentalmente Rubén acá en la zona y bueno, y el Javi también, que llegó a primera y después, bueno, jugó mucho tiempo también acá en la zona de Belleville, jugó como 10, 12 años al fútbol, ¿no? Profe, en todo esto, en todo este avance que se hizo en todos estos años, cómo trabajaste y todo cómo se fue modificando el deporte, ¿no? Bueno, ¿qué conclusión haces? ¿Cómo evaluás todo esto? Donde ahora hay representante para los chicos, donde, bueno, se los perfecciona, donde hay un nutricionista, bueno, pero ¿cómo lo ves también en la otra parte, ¿no? En la parte del negociado, que, bueno, antes eso no existía. Nosotros no estuvimos nunca en eso porque lo nuestro fue todo deporte amateur. Qué sé yo, las cosas se exigen así porque en la época nuestra, cuando jugábamos al fútbol, venían jugadores de Córdoba, por ejemplo, de Talleres, de Instituto, de Belgrano, a jugar a la zona, por ejemplo, o a acá o a otra zona, porque esa gente no ganaba plata, esa gente a lo mejor lo que conseguía eran unos pesos que les daban por partido y lo que conseguían era un empleo, como para decir, salvar la ropa, parar la olla y jugar, y eso permitía que a veces salían en el interior y ganaban más plata en el interior que jugando allá en equipos grandes, cosa que no ocurre ahora. Si un chico llega a jugar en un equipo medianamente, la primera vez, digamos, gana un sueldo, un dinero bastante importante. Y bueno, ha cambiado eso, se ha hecho con representantes. Yo veo que el problema acá en Argentina es el deporte amateur, está muy Sí, eso apuntaba la pregunta, ¿no? Muy caído. O sea, yo creo que los gobernantes no aportan mayormente para los deportes amateurs, especialmente los deportes básicos como el básquet, como la natación, por ejemplo. El fútbol, como el atletismo, quise decir, ¿no? El atletismo y la natación. El básquet, el fútbol, el voleibol son más masivos, sí. Muy importante, pero a nivel privado, digamos, de los clubes que tienen, pero el Estado no ha aportado prácticamente nada en lo que es de atletismo, por ejemplo. Si vos entras a analizar, no hay dónde hacer atletismo en la zona. Nosotros hicimos esa pista, o se hizo en el Club Huracán esa pista, que fue importante porque cobijó a toda la zona y ahora lo está cobijando ahora todavía con atletas acá de las Varillas que tienen un buen nivel y que compiten a nivel provincial y nacional, pero vos no ves mejoría. Incluso donde hay instalaciones no se utilizan. Yo siempre doy de ejemplo el Chateau. Al Chateau lo han gastado más los hinchas de Belgrano, Taller, Instituto con las bombas, que los torneos que han hecho los dirigentes de la agencia, no sé quién serán los encargados, si la agencia es Córdoba o bueno, yo creo que todo marcha viene desde arriba, o sea, desde los gobiernos, y si no, vos que sos un tipo que ves el deporte, que estás si analizás un poco, te vas a dar cuenta las últimas dos Olimpiadas,
y uno que le gusta el atletismo, y yo veo que mucha gente se prendió con el atletismo sin saber nada en los torneos porque es muy lindo, y con este negro que aparte de ser un grande, es un tipo muy carismático, muy atractivo, como el negro de los 100 y 200 metros, y vos analiza en los dos últimas Olimpiadas, no sé si en las dos últimas, son las que me acuerdo, pero sí, es capaz que sean más de dos, durante muchos años, desde 100 a 5.000 metros, Argentina no tuvo un solo atleta, no que salió último, ni cuarto, ni quinto, un solo atleta, no tuvo, de 100 a 1.500 metros. Sí. Bueno, lamentable, es muy lamentable que Argentina no, cuando en Argentina supo tener atletas de nivel, y supo tener campeones olímpicos, o por lo menos atletas que tuvieron una participación. Sí, hay 4 o 5 atletas que están en un buen nivel y que han hecho una buena competencia. Este año... Pero tuvieron que irse a Europa o a Estados Unidos. Bueno, pero eso está bien que se vayan, porque al no haber competencia de nivel acá, tienen que ir sí o sí a Europa. Es como ocurre con Ginóbili, como ocurre con, qué sé yo, con los jugadores de fútbol, con Messi, cuando llegan a un nivel superlativo, van a jugar a otra cosa. Pero el problema es la base, la formación. Habría que, qué sé yo digo que ahora hablan mucho de industrialización, habría que industrializar el deporte, que todo el mundo practique deporte, no solamente para hacer figura, sino para hacer actividad física. Es lamentable que los chicos vivan... Nosotros en el básquetbol no podemos completar un equipo sub-15 o sub-17, porque los chicos en un pueblo de Las Varillas que tiene más de 20.000 habitantes, ¿cómo es la cuestión? Han cambiado mucho las cosas, pero bueno, los chicos están... No sé, es difícil ver. Si en algo me equivoqué es porque creía que me iba a resultar fácil conseguir chicos para hacer actividad deportiva y por el contrario se torna sumamente difícil. Profe, te agradecemos esto, creo que te debíamos esta visita un poco reseñando tu vida deportiva dentro de Las Varillas. Y para ir cerrando, ¿no? Decime un poco, bueno, ¿qué te dejó a vos todos estos años de docencia, de jugador, de hincha, de aficionado, de apasionado por el deporte? ¿Cómo lo englobas a esto? ¿Cuál es la palabra para englobarlo dentro de tus pensamientos? Qué sé yo, es una forma de vida, una manera de ser, de vivir, es sentirse, qué sé yo, en ese ambiente, más allá de que uno está ya retirado, ya está de vuelta, pero bueno, y además qué sé yo, la sensación de encontrarte con un tipo que tiene 10 o 15 años menos que yo y que te viene y te saluda porque fue alumno tuyo y con vos alguna vez hizo algún deporte o tiene alguna anécdota, tiene algo para contar, y un montón de gente que te viene a ver y que uno ya no lo conoce más, va a decir, bueno, yo te conozco, pero decime quién sos. Es más o menos así, por la pinta lo conozco, pero decime quién soy, con quién ibas al colegio, bueno, y es como todo, qué sé yo, es un ambiente, el nuestro es un ambiente deportivo, hasta con las chicas, cuando vienen las chicas, los hijos de las chicas también hacen deporte, las chicas hacen hockey sobre césped de Laura y los varones de Liliana, uno juega al básquet, el otro juega al fútbol, así que qué sé yo, y bueno, acá la que más sufre que posiblemente sea mi señora, que tuvo que aguantar a todos, se tuvo que bancar toda la discusión y el análisis y todo lo que hablamos y que es difícil ponerse de acuerdo porque cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la sensación que tengo de todo lo que es el deporte. Profe, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, pero vamos a seguir tratando de... Seguro.
de seguir un poco más en básquetbol y tratar de que Huracán tenga una base, digamos así, basquetbolística, como para seguir practicando un deporte que es un lindo deporte, que es el básquetbol. En Camino ha llegado a su fin, pero las últimas palabras del profesor nos decía que no, que va a seguir ligado él al deporte. Qué bueno esto, con esta historia aportando para el crecimiento, aportando también para esta institución, el Club Atlético Huracán, y ahora ligado precisamente a lo que es el básquetbol. Hasta aquí llegamos en Camino.